Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos, déjenme platicar, vamos a hablar ahora de la Ley de Telecomunicaciones y la alerta por censura. En abril de este año, el Senado aprobó en comisiones una reforma express a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia. La propuesta creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que por cierto está dirigida nada más por una persona. Imagínense, todo en las manos y en la mente de una persona. Pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento. Tendrá facultades inéditas para bloquear plataformas digitales, revocar concesiones e imponer un padrón nacional de usuarios. Todo sin supervisión judicial ni criterios claros. El artículo 109 otorga a esta Agencia de Transformación Digital la facultad de bloqueo sin orden judicial, sin contrapesos ni criterios públicos. Esto ya está alterando y alarmando a quien le sabe el tema, ¿no? A los especialistas. El registro de usuarios, esto revive el padrón del pan-out, ¿se acuerdan? El vetado por la Suprema Corte por ahí del 2022, si la memoria no me falla, que tenía riesgos de vigilancia masiva. O sea, ultra, ya no quiero decir la palabra espionaje, pero sí revisión de todo lo que se diga, haga, opine y se difunda. Al artículo, por ejemplo, las organizaciones como el artículo 19 y otras tantas, también el Partido de la Revolución Institucional, advierten que esto se convertiría en una ley censura y que vulneraría los derechos y los acuerdos internacionales, incluyendo el TEMEC o la Convención Americana. Y el gobierno dice que no. Él dice que no busca censurar, sino ampliar la cobertura e inclusión digital. Evidentemente, esto ya ha generado una tremenda polémica. El rechazo social es notable. Incluso hay un estudio, una agencia Dynamic, reportó que el 80% de las conversaciones en redes es el tema, que están preocupados. Todo el mundo está preocupado. Citan que hay miedo a la censura, ruptura del proceso legislativo y un control por demás autoritario. Yo quiero tocar este tema que me parece sumamente delicado. Van avanzando, cerrando espacios, cerrando instituciones, como lo había prometido el exmandatario. ¿Se acuerdan esta frase célebre, al diablo con las instituciones? Pues se está haciendo realidad. Adiós al INAI, por ejemplo, al IFT. Vamos a platicar precisamente con Adrián Alcalá, él es excomisionado del INAI. Gracias, Adrián, por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Al contrario, Jania, qué gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tema de la mayor relevancia pública y que debe estar inmersa en todas las discusiones de toda la sociedad mexicana. Por supuesto, ¿cómo percibes los riesgos de esta reforma para la libertad de expresión y la protección de datos? Si ya no hay este instituto que precisamente era como nuestro puente entre la ciudadanía y los gobiernos. La verdad es que veo un alto riesgo. Hoy, precisamente que inicia este periodo extraordinario de sesiones, deseamos que la verdad es que los legisladores hayan reflexionado después de las mesas de debate que hubo a propósito de la aprobación en comisiones, que por ahí después de abril, mayo se dio esta discusión y que no pudo ser analizada en el Pleno durante el periodo legislativo ordinario. Bien, ¿qué es lo que preocupa? Preocupa atentados a la libertad de expresión. Recordar que la libertad de expresión es un derecho que la sociedad, todas y todos, tenemos para expresar libremente nuestras ideas sin censura por parte de ninguna autoridad ni ningún gobierno. Recordar que este derecho ha venido creciendo y bueno, hoy la manifestación natural de las ideas es precisamente a través de las plataformas digitales. También recordar que nosotros, bueno, los servidores públicos, perdón la costumbre, los servidores públicos tienen, entre mayor sea el cargo o más alto sea el cargo, su exposición a la crítica es mucho mayor y se tiene que respetar esa situación. Ahorita hemos visto lamentables casos, por ejemplo, uno que pasó en Sonora, cuando una ama de casa únicamente hizo un comentario libre en una plataforma y bueno, la han sancionado y la han amonestado a esta señora. Y bueno, esta situación otra que tú comentabas, perdón, recuerdo cuando el pan-out, aquel padrón de usuarios de telefonía móvil, en donde le teníamos que haber entregado a la autoridad, de haber prosperado este programa, tuvimos que haber entregado a la autoridad cualquier dato biométrico de nosotros, es decir, nuestro rostro, nuestro tono de voz, el iris, que son datos únicos e irrepetibles en cualquier ser humano en todo el mundo. Nosotros, en el entonces INAI, decidimos ir ante la Corte a preguntar si era constitucional o no
y era proporcional o no recabar esos datos. Ujú. Porque había una limitante, Jania. No, sencillamente, si tú querías tener acceso a un teléfono inteligente o con acceso a Internet, que es otro derecho fundamental, que es lo que trata precisamente la iniciativa también, pues tenías que sí o sí entregar tus datos personales sin claridad en cuánto tiempo iban a estar disponibles, cuál era el fin. Entonces, la Corte finalmente determinó que la forma en la que estaba redactado ese padrón era inconstitucional. Hoy, con la desaparición del INAI, bueno, veo únicamente pues la posibilidad que resida en el 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de aprobarse esta reforma como estaba planteada, pues obviamente serían los que pudieran promover este medio de control constitucional. Esperemos, repito, que se hayan hecho caso a las diferentes manifestaciones que hubo en estas mesas de trabajo para evitar precisamente un atentado contra la libertad de expresión, una censura, pero también sobre todo respetar dos derechos fundamentales, que es, o tres, el derecho a la protección de datos personales, el derecho al libre acceso a Internet y también, por supuesto, la libertad de expresión. Y si esos tres derechos no se respetan, estamos en manos nada más del 33% de la oposición que podría defenderlos, porque Exactamente. evidentemente están mayoriteando para las iniciativas, para su aprobación, para que avancen conforme se les ocurre y desean, ¿no? O sea, esta es una, y faltan, bueno, infinidad de leyes que están también ahí en las curules, ¿no? Adrián. Exactamente, y tenemos que seguir defendiendo como sociedad el espacio cívico, la posibilidad de manifestarnos libremente. Son derechos que están entrelazados, que no están aislados unos con otros, que están reconocidos en el primero constitucional, después de la reforma que hubo en 2011, precisamente una interdependencia entre todos los derechos humanos. Entonces, pues obviamente estamos esperando de verdad que el debate que hoy vamos a presenciar y estos días también sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones se pueda aminorar esa situación, porque fue también un compromiso precisamente de los inicialistas, es decir, de la Presidencia de la República. Yo desconozco cuál es la redacción ahorita, seguramente se empezarán a socializar, pero bueno, esperemos porque se está hablando, repito, Jania, de tres derechos fundamentales que no pueden visibilizarse uno sin el otro o de manera aislada. Y pues también hacer un llamado a nuestras autoridades a la reflexión que estamos viviendo en un mundo de libertades y la democracia se fortalece con libertades. ¿Qué preocuparía más, Adrián? ¿El bloqueo de contenidos o la vigilancia de los mismos? ¿O Es que sobrevigilancia? esto, todo, o sea, de verdad, no puedes hablar o preferir un derecho sobre otro. Se hace una ponderación precisamente y finalmente todos los derechos te llevan a conjugar una serie de libertades, un fortalecimiento de la democracia. O sea, si te están atrapando tus datos personales, ubicando o dónde estás realizando cuestiones que van y que inciden en tu intimidad, pues por supuesto atenta contra otra libertad, que es la libertad de expresión, el bloqueo en redes sociales, recordar que los mandamientos judiciales eran para eso, son para eso, porque un juez fundado y motivado es cuando te pide la intervención de tu aparato. Estoy de acuerdo, la seguridad pública, la seguridad nacional está, por supuesto, es del interés de todas y de todos, pero se puede hacer de una manera respetando esos derechos y esas libertades que la propia Constitución no reconoce a todas las mexicanas y mexicanos, e incluso va más allá, a cualquier persona que habite en el territorio nacional. ¿Y qué mecanismos se podrían implementar o urgiría implementar para asegurar el respeto a los derechos, en particular a los derechos digitales, Adrián? Pues mira, primero, reglas claras en el procedimiento, ¿no? Que esperemos que esta discusión hoy se dé y tenga reglas claras. ¿Qué pasa si se aprueba y hay reglas en donde se atente contra estos derechos fundamentales? Pues se tienen las vías de acción o controversia constitucional, dependerá cuál es el mecanismo correspondiente, que yo creo que será una acción de inconstitucionalidad, que lo tendrían que intentar las personas que estuvieran legitimadas. Hoy, lamentablemente, el INAI ya no existe y el INAI no tiene facultades para haber promovido como cuando se promovió en el caso del PANAUT y otros tantos, también contra la Ley de Seguridad Interior. Recordar en tiempo del presidente Peña Nieto que se pretendía legislar algo muy similar a esto, que nosotros también fuimos ante la Corte y la Corte declaró inconstitucional. Y bueno, si no, quedaría la vía del amparo en lo individual, o amparos colectivos para precisamente cuestionar y controvertir, no más que controvertir, sería cuestionar los alcances de esta iniciativa y que finalmente el Poder Judicial de la Federación obviamente sea quien determine como garante de la Constitución si es apegado a la realidad constitucional o no. Amparos de manera individual, eso le saldría muy caro a la ciudadanía, ¿no? Si no hay alguien que los defienda.
Definitivamente pudiera salir muy caro a la ciudadanía. Yo no sé si los colectivos están pugnando por esa situación, habría que comentarlo, pero creo que la única vía que tendríamos como sociedad sería precisamente a través de los juicios de amparo para revisar, repito, la legalidad y la constitucionalidad de una norma que, de aprobarse en ese sentido, pues obviamente pudiera atentar contra los derechos y las libertades de todas las personas. En un mundo democrático tenemos que seguir fortaleciendo nuestras libertades y nuestros derechos. No atentados, sí la seguridad, pero todo se puede hacer ponderando cada situación específica y no de manera general, arbitraria y que quede a la mano o más bien a la decisión de una sola persona. Vamos a seguir en el tema y vamos a seguir analizándolo. Te agradezco mucho. Es Adrián Alcalá, excomisionado del INAI, especialista en información y protección de datos. Adrián, muchas gracias. Al contrario, Jania, un gusto saludarte. Muy buena tarde. Abrazo. Vamos a platicar de este y otros temas aquí en Informe 24. Bienvenida a sus dudas, sus quejas y contribuciones al espacio. Pausa y volvemos.